yo conocí a Aguililla justamente por esa inseguridad que tenía en un principio. De hecho, cuando me gradué, bromeaba un poco con un amigo que, vale, llevamos todos estos años en la universidad, pero ahora como el mayor miedo que tenemos es que venga un paciente y diga, me duele la lumbar, ¿qué me pasa? Como que no, Claro, casi que no sabíamos ni por dónde empezar. claro. Y a partir de ahí él me aconsejó de seguir a Aguililla por Instagram, que me dijo que me podía ayudar en el tema de diagnóstico y demás. Y fue un poco cuando lo conocí, pero esa sensación que comentas sí que me ha perseguido durante los primeros años, porque al final intentabas casi más tapar las preguntas que te hacía el paciente y las posibles dudas que tenía. Mm. Intentabas esquivar así hablando y le acababas diciendo lo que podía decir casi cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento, pero en el fondo yo no me quedaba de quedar completamente satisfecho con lo que le ofrecía, vaya. Ujú. Había momentos en consulta en los que no sabías muy bien qué tenía el paciente, pero seguías tratando igualmente, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que un poco todos hemos pasado por ahí de no sé exactamente el problema de dónde viene, pero voy a atacar de todas las formas posibles a ver si mejora por suerte y intentar un poco tapar esa falta de conocimiento con bombardear a partir de ejercicio, de terapia manual, de todo lo que nos han enseñado un poco, pero sin mucho criterio, la verdad. ¿Y hubo algún caso en concreto que te hizo darte cuenta de que necesitabas algo más? Sí, bueno, a mí también, como he estado tanto tiempo en el tema de la neuro y tal, eso es algo que Aguililla también ha machacado mucho, el tema de saber cuándo derivar un paciente, cuándo puede haber una patología más grave de fondo. Y también yo en el día a día, a ver cómo pueden llegar a estar afectados o qué patologías de base pueden haber de fondo, sí que dije, vale, quizás no es lo mismo decir que tiene un esguince de grado 2 cuando es algo un poco más grave del tobillo, a cuando ya estamos hablando de cosas más serias que de verdad que pasen por ti y sin tener un buen criterio, que no sepas ayudarles y derivar en el momento adecuado, puedes joder bastante la vida a esa persona. O sea, ya no estás hablando de que tarde más en mejorar una lesión para volver a jugar a fútbol con los amigos, sino que de verdad puede causar un problema en la vida de esa persona por no saber hacer una buena evaluación o no ser al menos sincero con él mismo y decir que quizás no está sabiendo ver lo que le pasa. ¿Recuerdas algún caso de estos en concreto, por ejemplo, que quieras compartir con algunos fisios que quizás se están sintiendo identificados con lo que explicas? Muy, muy al principio sí que tenía una persona mayor con un paciente domicilio que, bueno, mucho dolor de hombro, no acababa de mejorar. Me contactó un familiar suyo que sabía que yo hacía domicilios y que era fisio. Ujú. Y sí que estuve una semana o dos con él, pues lo típico, haciendo un poco de terapia manual, haciendo ejercicios y demás. Pero yo notaba, porque cuando ya empezamos también salíamos un poco a caminar, a intentar en general, la familia que quería, aparte de ese dolor de hombro, quería aprovechar que yo fuese para que se pusiese un poco más en forma su familiar. Ujú. Y bueno, yo notaba que quizás tenía como la fatiga, o sea, mucha tos cuando subíamos escaleras, que se cansaba demasiado. Y la verdad es que en ese momento no tenía mucha idea, pero a mí no me acababa de encajar, porque veía algo que no era solo por su edad, sino que eran unos síntomas ya excesivos. Entonces, le aconsejé que fuese al médico, pero también ya conocía un par de fisios que habían hecho más formaciones con Aguililla y demás y que tenían un poco más de idea que yo. Y en cuanto les comenté un poco la situación, me dijeron eso, que derivase al médico.
y con el tiempo acabó siendo, bueno, un tumor de Pancoas, o sea, no tenía ninguna lesión musculoesquelética, sino que era un tumor, vaya. Ujú. Por suerte, más o menos se pilló con cierto tiempo, pero aún así, bueno, yo perdí 2 semanas haciendo algo que o empeoró al paciente o como mínimo no lo ayudó y seguro que empeoró porque básicamente atrasó el diagnóstico, el buen diagnóstico, digamos. Y, y a partir de ahí pues ya también dije que me tenía que poner las pilas porque no podía ir con esa incerteza a tratar a gente que deposita su confianza en ti, su dinero, su tiempo. Claro, eso te marcó, ¿no? Y te hizo dar el paso, por lo que me Sí, explicas. totalmente. Sí, yo me acuerdo que había hecho alguna formación quizás más específica, igual de algo muy concreto. En vez de hacer algo tan global como he hecho con José, pues hacía pequeños cursos de patologías muy concretas o de lesiones. Y me pasaba, bueno, tenía completamente, que eso también lo hablamos mucho en el curso, pues un sesgo de confirmación. Si hacía un curso de tendinopatía del supraespinoso, pues cualquier paciente que le doliese el hombro iba a buscar todas las pruebas posibles y las no posibles para que me encajase con lo poco que había estudiado. Ujú. Y así iba un poco medio defendiéndome, pero claro, a veces acertabas, a veces no. ¿Y qué cambió primero cuando empezaste a aplicar lo de la formación de diagnóstico en consulta? ¿Notaste diferencia en tu forma de pensar y de valorar? Primero lo que yo el principal cambio que veo es que empecé como a disfrutar de ese proceso. O sea, en un principio era a ver por dónde salgo y que el paciente no vea del todo que no tengo todo el conocimiento que quizás debería tener. Lo principal fue empezar a disfrutar de ese proceso y, y sobre todo, bueno, la confianza de saber y la calma de saber que estás ayudando al paciente y que puedes hacerlo mejor o peor, o sea, todos nos podemos equivocar, pero tienes un porcentaje mucho más, si haces las cosas ordenadas y con un conocimiento más amplio, al final las posibilidades de que aciertes son mucho mayores y sobre todo de que no se te escape algo que de verdad sea grave. ¿Cómo ha cambiado tu conversación con los pacientes a día de hoy? ¿Sientes que tienes, por ejemplo, más autoridad cuando les explicas lo que tienen? Sí, totalmente. Eso, en un principio, pues quizás te decían, me duele aquí, ¿qué ha podido ser? No sé qué. Y al final, las 5 frases que hemos dicho todos, quizás un mal gesto, sobrecarga, descansa un poco, estos ejercicios, ponte hielo, un poco lo típico para salir del paso, que muchas veces o le puede funcionar momentáneamente para aliviar síntomas o incluso la propia historia natural hace que de por sí solo se cure lo que tenga y al final te tape un poco que no has dado en el clavo del todo. Ahí la verdad es que últimamente que ya domino un poco más, pues estoy deseando que me pregunten y esos momentos de educación al paciente son casi los que más disfruto. Te sientes con mucha seguridad y yo creo que eso también el paciente lo nota y lo agradece mucho. Qué bueno lo que explicas. Podríamos decir que ahora quizás duermes mejor por las noches con los casos que tienes encima de la mesa, sin bromear. ¿Ha Sí, cambiado eso? totalmente. Sí, sí. Sí. Sí, Y dime, dime, sí, sí. no, dime. No, eso que al final mm, pasas de eso, de casi esquivar las preguntas o no sentirte satisfecho con lo que contestas a estar deseando que tengan dudas, que poder ayudar y se disfruta mucho, la verdad. Qué bien. ¿Cuáles dirías que son quizás las partes que más te han marcado, más te han cambiado a la hora de valorar dentro de la formación? Podríamos decir, ¿qué tres pilares son los que te llevas tú a casa y podrías identificar claramente? Bueno, o sea, a la hora de cómo valoro a un paciente, Sí, o los tres principales cambios que podrías destacar respecto al Jesús de hace unos años y el Jesús de ahora. ¿Qué ha o cambiado sea, en? vale.
Principalmente, bueno, al seguir un orden y el sistema que aprendemos un poco en la formación, es una forma de hacer el diagnóstico que muy esquemática, muy fácil de seguir y que hace muy difícil que se te pase algo por alto. O sea, sobre todo el orden y la claridad a la hora de atender a un paciente. También destacaría la importancia que se da también en el curso a toda la esfera esfera del paciente. O sea, se sigue un modelo muy biopsicosocial, que es algo que siempre nos han comentado, que casi ha perdido un poco de valor esa palabra porque se da mucho por hecho, pero no te enseñan de verdad cómo puede influir eso en el diagnóstico del paciente, y creo que aquí profundizamos bastante y es algo que tenemos que yo ahora tengo muy en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Y sobre todo la más importante, la que te decía, el saber cuándo hay algo que me toca a mí o cuándo tengo que derivar. Ujú. Qué importante. ¿Qué le dirías a alguien que lleva unos años ya trabajando y siente que va un poquito al tuntún, pero tiene miedo de invertir en otra formación más que no solucione nada? A ver, yo le diría, o sea, es cierto porque, bueno, José, por ejemplo, él no haría esta formación, pero, o sea, obviamente no fue alumno de su propia formación, pero ha dedicado, pues, no sé, no me imagino ni cuántas horas a aprender todo lo que sabe hoy en día. Es un camino que puedes hacer, pero vas a estar. Yo siento que hacer una formación como esta al final es como acelerar muchísimo un proceso que es de muchos años, que tienes que tener mucho criterio a la hora de diferenciar de dónde sacar la información, de ponerla en práctica, y siento que es una inversión que te hace avanzar mucho en muy poco tiempo. Y, o sea, al final yo pienso que vas a hacer muchas formaciones porque es un poco a lo que nos lleva la profesión, pero esto es una forma de hacer algo muy amplio en conjunto y con profesionales muy válidos, con los mejores, vaya. Porque hablamos mucho de José, pero a mí uno de las grandes cosas que tiene la formación es el gran equipo del que ha sabido envolver todo. O sea, al final yo me fijo un poco y casi todas las personas que admiro en el mundo de la fisioterapia o bien forman parte del equipo de profesorado del máster o han sido alumnos. Al final es un factor en común que voy viendo mucho, sobre todo de la nueva generación que viene, vaya. ¿Y a qué fisio le dirías que hacer una formación en diagnóstico es imprescindible? O sea, saber de diagnóstico te diría que es imprescindible en todo. Si puedes hacer la formación, pues te va a facilitar mucho las cosas, pero no es algo negociable saber diagnóstico cuando es la base de la profesión, vaya. Y es un poco lo que nos da validez y autoridad. Si no haciendo, estamos dañando tanto la imagen de la fisioterapia como la salud de la población. O sea, es el pilar fundamental. Me gustaría decir también perdón, que aparte de eso, del gran equipo de profesionales de la formación, una cosa que quizás tanta gente no cuenta, pero que yo la veo súper positiva, es la gran comunidad que envuelve toda la formación y todos los alumnos de José. Pienso que se forma algo muy bonito y que a la vez te abre muchas fuerzas, o sea, perdón, muchas puertas. Eh, Todos los que han hecho la formación lo sabrán, que hay muchas clínicas, muchos profesionales que directamente piden a alumnos de José para cuando necesitan contratar a alguien. Yo mismo también he tenido muchas oportunidades laborales a partir de alumnos del experto o incluso de gente que no ha hecho el experto, pero que sabe que si contrata a alguien, algún alumno tiene cierta garantía. O sea, poco a poco y cada vez más creo que se va a convertir como en un sello
de calidad o de algo que te da garantía de la persona que vas a meter en tu equipo. Incluso también si yo mismo necesito derivar a algún paciente porque hay algo que no, que se me escapa, siempre acabo hablando con gente del grupo de expertos, con profesores. El mismo José también está, no sé cómo lo hará, pero está muy pendiente de todos los alumnos para cualquier duda, cualquier cosa. Y casi que es, aparte del contenido, que obviamente es muy importante, la comunidad que se va creando poco a poco, creo que es el principal valor que tiene la formación. Qué bien, Jesús. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, por explicar tu experiencia en la formación y nada, nos despedimos, que tengas muchos éxitos y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Placer. Sobre todo me Gracias. alegra saber que has disfrutado la formación y que estás bien también con lo de la comunidad, que estás contento con los profesores al final. Es una manera también de nosotros tener un poco vuestro feedback real, ¿no? De cómo lo estáis viviendo. Sí, totalmente. O sea, al final eso, el contenido lo acabas viendo y ya llega un momento que acabas volviendo a él, pero es algo que queda más delimitado en el tiempo, pero el tema de la comunidad, la gente que conoces y lo que te pueden ayudar y tú a ellos, es algo que perdura más y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Claro, de alguna manera se acaba la formación, ¿no? Pero se Mm. mantiene un poco como el contacto a través de esa comunidad, lo que tú explicabas. Esto, Sí, totalmente. qué bien. Oye, pues muchísimas gracias.